Estimados asistentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy estaré enseñando el tema de la Constitución Política del Perú del año 1993 y espero que sea de mucho beneficio cultural a cada uno de ustedes para poder así tengan ustedes un amplio conocimiento de, de conocer nuestra Constitución Política. Y bien, entonces voy a dar ya inicio a esta charla informativa. El título de esta charla es La Constitución Política del Perú del año 1993. Pero para esto voy a iniciar con una pregunta. Y le voy a preguntar, ¿qué es la Constitución? La Constitución es el conjunto de principios, normas, reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla en las normas establecidas en dicha institución. La institución es la carta magna, porque es lo que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado. Es decir, no existe ninguna ley ordinaria que pueda estar por encima de ella. Es por esto que es llamada ley suprema. Ningún organismo, ente, funcionario del Estado, ley, decreto ley o acto de la administración pública puede ir en contra de lo establecido en la Constitución de un Estado. Hoy vamos a analizar el artículo número 1 de la Constitución Política del Perú del año 1993. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Una de las tendencias modernas del derecho constitucional se dirige sin duda a dar relevancia a la persona humana, a la que la Constitución le concede el primer lugar de atención, porque con el respeto de su dignidad se cumple con el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 2. Toda persona tiene derecho, inciso 1, a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Ahora, la interpretación de este inciso 1. Estos son los derechos más delicados y pasibles de ser vulnerados. Todas las personas tenemos derechos que están reconocidos en la legislación vigente de un Estado determinado y bajo la protección de su fuerza coactiva. Tomando como base este concepto, decimos que los derechos de toda persona están dentro del ordenamiento jurídico del país. Partiendo de la ley fundamental, les da a estos la denominación de derechos fundamentales y que los garantizará por medio de su poder coercitivo, que como característica fundamental tiene una ley legítimamente concedida. Ahora vamos a pasar al inciso número 2, a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole. Los derechos son el conjunto de facultades que corresponden
a todos los seres humanos como consecuencia de su innata dignidad, destinados a permitir el logro de sus fines y aspiraciones en armonía con los demás. Los derechos pertenecen a las personas por su propia naturaleza y a todos sin excepción. Son innatos y universales, absolutos. Son necesarios al derivar de las exigencias de la misma naturaleza humana, inalienables, imprescriptibles, voluntarios. Ahora, la interpretación. Todos somos iguales. No va a interesar que tanta condición económica, tipo de raza o religión, ni ningún otro rasgo que puedan diferenciarlo de otra persona, haga que sean más o menos importantes ante la ley. Por tanto, en este derecho, al igual que en las demás ramas del derecho, no se puede legislar contra la vida humana o el desarrollo físico y psicológico. Inciso 3. A la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Ahora vamos a ver la interpretación de este inciso 3. Las personas tenemos derecho a opinar, divergentes frente a diversos enfoques o ideas, y no se nos puede perseguir. Si no se está de acuerdo a esas ideas, hay libertad de opinión. La única restricción es que no contravenga la moral o el orden público. Pasamos al inciso número 4. A la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley. Ahora vamos a ver la interpretación de este inciso 4. Todas las personas tenemos derecho al libre acceso de información. Asimismo, poseemos libertad para difundir información como opiniones, ideas y etcétera. Por los diferentes medios de comunicación social, el más común, la Internet. Este se puede comprobar por la existencia de distintos sitios web donde se da opinión, se consulta y absuelve preguntas, se conversa en línea, se da noticias sobre intereses particulares o se comparten videos propios. Esto tiene que seguir no siendo restringido, teniendo en cuenta de respetar las demás leyes para el acceso de difusión de libros, videos, música, etcétera, que está bajo la ley de derecho de autor y sobre el cual no se tiene consentimiento. Las sanciones se impondrán por las normas del derecho penal. Ahora vamos a analizar el inciso número 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad
pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. La interpretación de este inciso 5. Todo ciudadano puede requerir información de índole estatal sin decir la causa del por qué la solicita. Esta además solo pagará el costo por este servicio. No se puede pedir información personal. En los casos de secreto bancario y reserva tributaria, solo se podrá revelar la información es autorizado por un juez, pues ninguna entidad financiera debe revelar los datos bancarios e información privada de sus clientes. Tenemos, por ejemplo, cuando exista una obra pública, los ciudadanos pueden ir a la municipalidad o requerir información acerca, por ejemplo, la empresa que se hace cargo de la obra, el presupuesto invertido, etc. Ahora vamos a pasar al inciso número 6. A que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Ahora vamos a ver la interpretación de este inciso 6. Toda persona tiene derecho a que no se divulguen a través de las redes o cualquier medio de información referente a su persona en el plano personal como familiar. Inciso 7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propia. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. Vamos a ver ahora la interpretación de este inciso 7. Este derecho que tiene todas las personas a tener una buena imagen, la cual no sea transgredida por calumnias. Ahora vamos a pasar al inciso número 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta un desarrollo y difusión. Vamos a ver la interpretación de este inciso 8. Todo peruano goza de la libertad de crear artículos técnicos, científicos, intelectuales e incluso artísticos, los cuales se encargarían de aportar para una cultura forjada en el desarrollo y progreso de la sociedad. Pasamos al inciso número 9.
a la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. Interpretación de este inciso 9. Por ley se establece que nadie puede ingresar a un domicilio, efectuar investigaciones a un domicilio no correspondiente y que es considerado como ajeno al visitante, pues esto sería considerado como un delito acotado como la inviolabilidad del domicilio, salvo en situaciones de sanidad o de grave riesgo. Ahora vamos a pasar al inciso número 10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos pasados. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no puede incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial. La interpretación de este inciso 10 es que existe la posibilidad de obtener cierta información privada, las cuales pueden ser investigados, pero por intereses legales, a petición de un juez, sí se llegará a obtener información sin suministración legal. No tiene ningún efecto. Ahora vamos a pasar al inciso número 11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Vamos a ver la interpretación de este inciso 11. Significa que nadie puede obligar a nadie su estadía o tomar como residencia un lugar del cual no está interesado. La excepción se da por mandato judicial. Por ejemplo, ante una pandemia, nos encontraríamos en estado de emergencia, o por lo que estos derechos se ven restringidos en estas circunstancias. Ejemplo, se presencia en los casos de migrantes, ya que todos tenemos el derecho de escoger dónde vivir. Ahora vamos a pasar al inciso número 12.
a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas, vías públicas, exigen anuncios anticipados a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probatorios de seguridad o de sanidad públicas. La interpretación de este inciso 12 nos quiere decir que hay derecho a reunirse, pero en forma pacífica. No hay derecho a reunirse para fines violentos, pues las reuniones deben hacerse sin armas, ya que éstas pueden ser concebidas como aquellos instrumentos destinados a atacar o defenderse, inferir o evitar un daño. Tenemos, por ejemplo, cuando escoges un local sabiendo que cuentas con toda la seguridad debida. Ahora vamos a pasar al inciso número 13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa. Vamos a pasar a la interpretación de este inciso número 13. Debe destacarse que el derecho de asociación no alude exclusivamente a un tipo especial de organización, es decir, sino que se refiere a todo tipo de organización de finalidad no lucrativa. El fundamento de este derecho se encuentra en el carácter gregario de las personas cuyos planes de vida u objetivos precisan para su realización en la cooperación o interacción con los demás. Ejemplo, tenemos el caso de Vaso de Leches y del Guaguaguasi. Ahora vamos a pasar al inciso número 14. A contratar con fines lícitos siempre que no se contravengan leyes de orden público. Pasamos a su interpretación. Toda persona tiene derecho a ser contratado y que afecte sus propios intereses, ni los intereses de otra persona, así como del país. Inciso número 15. A trabajar libremente con sujeción a la ley. Su interpretación. Toda persona tiene derecho de escoger por libre determinación propia y propia voluntad, de acuerdo a su capacidad y conocimiento, el trabajo que más le beneficie. Ahora vamos a pasar al inciso número 16, a la propiedad y a la herencia. Su interpretación. Toda persona tiene derecho a que se le otorgue un título de propiedad y que sea amparado bajo la ley, así como a heredar sus bienes. Los herederos no están obligados a aceptar dicha herencia, ya que es voluntario, ni el Estado le puede obligar. Como bien hemos visto, ¿cuáles son nuestros derechos? Y por los cuales tenemos que hacer prevalecer y defendernos si alguien quiere contradecir hacia nuestros derechos como ciudadanos, como miembros de una sociedad. Por eso es muy importante conocer nuestros derechos
Tenemos libertad de expresión, tenemos libertad de realizar ejercicios laborales, tenemos esa libertad que nos han concedido nuestro Estado, nuestra nación, y todo está bajo la ley. Por eso es muy importante, estimados amigos, estimados asistentes a esta charla informativa, que es muy importante hacer prevalecer nuestros derechos, conocer nuestros derechos y así poder vivir libremente, con gozo, con alegría, en comunión con nuestros semejantes, en comunión con las personas que nos rodean. Es muy importante conocer todo eso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar presente en esta charla informativa. Espero que le haya ayudado, espero que le haya servido de bien y pueda también ayudado a ampliar más su conocimiento y así estar más informados cada día. Muy buenas tardes y que Dios les siga bendiciendo. Gracias.